Ahora vamos a presentar el último conferenciante de hoy. Realmente que es un lujo tenerlos aquí, pero bueno, estamos aprendiendo algo los que estamos y los que están online o en la nube. Tenemos al doctor Guillén Alenya. Guillén Alenya es investigador y es el director del Instituto de Robótica e Informática Industrial. Estamos en el campo industrial de Galicia, en un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su investigación se centra en la robótica cognitiva, el aprendizaje robótico y la interacción humano-robot, con especial énfasis en los comportamientos adaptivos. Ha liderado más de 10 proyectos europeos y ha publicado más de 150 artículos en revistas y congresos más prestigiosos de su área. Actualmente está impulsando Labora, un nuevo laboratorio abierto dedicado a acercar la robótica asistencial a las necesidades sociales. Se trata de unas nuevas instalaciones de 500 metros cuadrados con una inversión inicial de 2,5 millones de euros, ya es dinero, acompañadas de la creación de un grupo promotor compuesto inicialmente por más de 10 grupos de investigación, hospitales, centros de día, empresas y servicios, tecnología y organismos gubernamentales. Esto ya desde el punto de vista organizativo es todo un reto. Ha realizado un esfuerzo creciente por transferir conocimiento a la sociedad y gracias a ello ha obtenido más de 10 proyectos de transferencia tecnológica, es decir, práctica, y es titular de 2 patentes y fundador de la spin-off Natilsum. Gracias por estar aquí, Guillén, y bueno, es tu momento. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a esta charla. En la presentación que hemos tenido antes, yo creo que has hablado mucho de nanotecnología, o al menos a mí me ha parecido que has hablado mucho de nanotecnología, comparado con lo que yo voy a hacer, que es hablar nada de nanotecnología, eso os lo prometo. Pero está presente y os voy a enseñar robots, os voy a enseñar sensores, os voy a enseñar al final toda la información que estamos recogiendo en robótica, y de eso sí que voy a hablar, proviene de toda esa tecnología que pues antes hemos visto cómo al final está creada, ¿no? Hemos hablado bastante se ha hablado bastante de las unidades de cómputo, ¿no? De cómo eso se computa. No se ha hablado, pero en realidad también está ahí, toda la parte sensórica, toda la parte de captación de datos se hace exactamente con la misma tecnología que nos han estado hablando anteriormente. Por tanto, la nanotecnología está presente y os voy a hablar del otro aspecto, ¿no? Una vez hemos tenido esos datos, una vez tenemos esa capacidad de cómputo, pues ¿qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos con ella en una parte muy determinada de la ciencia, que es la robótica asistencial? Que para mí es esa robótica que ponemos en entornos personales para poder ayudar a personas, ¿de acuerdo? Antes de empezar, dejadme que os explique un poquito LIRI. Yo soy el director de LIRI, es un centro de investigación, como os han presentado, unas 150 personas, 4 grupos de investigación, ¿de acuerdo? Estamos a medias entre el Consejo Superior y la Universidad Politécnica. De hecho, físicamente estamos en la universidad y eso nos va muy bien. Estamos al lado de los estudiantes y nos va bien para captar a los buenos. Y tenemos 4 grupos de investigación. Yo particularmente hago investigación en este grupo, que es el grupo de percepción y manipulación. Hacemos inteligencia artificial, sobre todo para poner robots en entornos personales. Y para ejemplificar esa inteligencia artificial que hacemos, lo hacemos en 2 ejemplos muy claros. El primero es en la manipulación de deformables, que para nosotros es la ropa. Cogemos un robot y nos ayuda a manipular ropa. Ayuda a vestir, ayuda a hacer camas, a recoger los textiles que tengamos por casa, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque manipular deformables es un espacio de configuraciones muy alto y es un reto científico muy importante. Manipular cosas rígidas desde los 60 se hace en las fábricas, pero manipular deformables no se hace aún, y eso que desde los 60 se está manipulando deformables. En 60 años no hemos sido capaces de generar la tecnología para hacer eso, y eso es porque es un problema formidable, ¿de acuerdo? Pero no voy a hablar de eso. Si queréis después en las preguntas, si alguien tiene curiosidad, la puedo contestar, pero hoy estoy aquí para hablaros de esta otra cosa, que es la robótica asistencial, que son los robots en entornos personales. Por ejemplo, dar de comer. Os voy a enseñar después un robot que hacemos para dar de comer. Antes de empezar la charla, os quería pasar este vídeo y haceros una pregunta.
Esto es un vídeo de Figure, habéis visto seguro por internet. Un robot entra en una casa y empieza pues, a hacer lo que todos querríamos, ¿no? Mi madre está encantada con este robot, dice que quiere uno, ¿de acuerdo? Porque fijaros, llega, empieza a arreglar las cosas, empieza a manipular de un modo natural. Y os he dicho que eso era difícil y que aún no estaba ahí, pero hay un vídeo. Entonces, quiere decir que yo ya he terminado, no tengo que hacer nada porque ya hay un vídeo en internet que dice que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está hecho? ¿Está solucionado? ¿Vosotros qué creéis? ¿Ya no tenemos investigación que hacer? No, ¿eh? Gracias por decir que no. Gracias. Gracias por el soporte. Gracias por el soporte. Bien. Entonces, la primera cuestión es, vemos mucho hype. En inteligencia artificial está pasando mucho. En robótica, como una parte de la inteligencia artificial física, también hay este hype, ¿no? Vemos vídeos de robots haciendo cosas. Siempre que veáis un vídeo, tenéis que tener segundo. Aquí, ¿por dónde me la están colando? Porque, en realidad, el robot, este es uno de los 1.500 vídeos que hicieron que no funcionaron bien, y este es el que sí, que funciona bien. Después es esta casa, es este robot con estos objetos en particular, con esta iluminación en particular, ¿de acuerdo? De modo que, aunque veamos vídeos y aunque yo os enseñe cosas que digáis, ostras, pero esto yo he visto un vídeo que parece que lo hace mejor, ¿no? En realidad, tenemos que desconfiar, y la tecnología, aunque veamos tecnología que está funcionando, a las empresas les interesa, para sus inversores, que parezca que lo tienen a la vuelta de la esquina. Y en realidad eso no es así aún, ¿de acuerdo? Pero eso me ayuda también a contestar, a poner otra pregunta encima de la mesa. Si vosotros creéis que hay robots en casa, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser así? Robots con piernas, robots con 2 brazos, robots muy complicados, que son capaces de hacerlo todo. Este robot puede, desde hacer esto hasta hacerme la comida, digamos, ¿no? Podría. Me lo puedo imaginar, ¿no? En la cocina, o poniendo la lavadora, o cuidando de mis animales, por ejemplo. Esto es un robot de propósito general, ¿no? Que hace un montón de cosas. ¿Vosotros creéis que el primer robot que tendremos en casa va a ser de este estilo o va a ser de este otro estilo? Fijaros, esto es un robot que solo sirve para acompañarme al mercado, me lleva a la compra, me sigue y cuando me canso se para y me puedo sentar. Y no hace nada más. Me siento, descanso un rato y cuando estoy descansado le digo, vuelve a seguirme y el robot me sigue hasta casa y me lleva a la compra. Hace muy poquitas cosas, pero las hace bien, ¿de acuerdo? Y además soluciona un problema a cierto segmento de la población que llevar la compra, pues a lo mejor ya no es tan fácil, ya hay ciertas barreras, ¿no? Por tanto, este robot sirve para una cosa muy particular, en un segmento de población no general, particular, lo que hace a mí, por ejemplo, pues no me lo solucionaría, a mi madre seguramente sí, que le soluciona el problema. Por tanto, la pregunta es, ¿creéis que los robots van a ser como el de antes, muy complejos, que lo solucionan todo, o van a ser de este estilo, que solucionan cosas pequeñitas, pero lo hacen muy bien? De este estilo. También, muchísimas gracias por darme soporte. Fantástico, fantástico. Veo que sois un público encantador. Fantástico. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito, voy a dividir la charla en 3 secciones, un poquitín de algunas cuestiones abiertas que nos quedan aún en ciencia para poder hacer estos robots que queremos todos, una realidad. Y la primera es esta, ¿vale? El problema de decidir, ¿vale? Estoy en un robot, está en casa. Cuando estoy en una fábrica solo hay una manera de hacer las cosas correctamente. Si hay que pintar, siempre se pinta del mismo modo, ¿no? Hay que pintar un coche, se pinta siempre del mismo modo. Pero ahora cuando estoy en un robot en casa, hay varias maneras de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo el robot decide cuál es esa manera de hacerlo correcto? Por ejemplo, aquí tenéis de un artículo que publicamos hace un tiempo, un robot que ayuda a vestir, un robot que ayuda a poner un zapato, un robot que ayuda a dar de comer. Y fijaros que todo esto son ejecuciones diferentes, donde a veces el robot está ya acabado porque va más rápido, a veces el robot está perdiendo más el tiempo. ¿Y eso es por qué? Porque el robot se está adaptando a las preferencias de la persona. Algunos de ellos hablan y dicen, oye, voy a hacer esto antes de moverse. Otros se mueven mucho más rápido y acercan la cuchara, por ejemplo, pues mucho más rápido. Otros lo hacen mucho más lento porque la persona ha puesto antes de empezar el experimento, no, mi preferencia es, yo no me fío mucho de ese robot que está acercándome a una cuchara, que vaya poco a poco, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que la misma tarea se puede ejecutar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Y me sirve para explicar otra cosa, y es que esas diferentes maneras ahora, ¿cómo se escogen? En una fábrica, lo que queremos es ir lo más rápido posible, ser lo más eficientes posibles, gastar la mínima energía posible, por ejemplo. Aquí, lo que queremos es que el robot sea
lo haga lo más parecido a las preferencias de la persona, lo más agradable para la persona. Y eso no es siempre ir mucho más rápido, o no es siempre hablar mucho, o siempre explicarlo todo, ¿de acuerdo? Pues depende. Y tenemos que aprender esas preferencias. Si nos preguntáis yo soy ingeniero, si nos preguntáis a los ingenieros, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que necesito optimizar, o sea, el robot lo que tiene que es ir a buscar el mejor, ya no la velocidad, sino la satisfacción de la persona, ¿vale? Eso está bien decirlo, y ahora es cómo se mide eso. Ahí está el problema. Entonces, cómo el robot entiende que está haciendo cosas correctamente a las preferencias de la persona. Eso cómo se mide. Y eso es un problema que es complicado. Os voy a enseñar un par de ejemplos. El primero es este. Este es un robot que desarrollamos con Fundación ACE. Fundación ACE es una fundación que trata Alzheimer y demencias leves. Y la idea es que el terapeuta ocupacional tiene 20 personas en la sala y está haciendo ejercicios cognitivos para mejorar el declive cognitivo de las personas. Y eso es un ejercicio que hacen habitualmente cada día. Pero nada abasto, tiene 20 personas y las 20 personas necesitan ayuda, ¿de acuerdo? Entonces vienen al laboratorio y nos dicen, ¿nos podéis ayudar? ¿Podemos generar una herramienta que el robot dé soporte a esas personas? Muchas veces las personas con Alzheimer no tienen el clic de empezar, solo les tienes que recordar, oye, te toca a ti, empieza. Y entonces la persona dice, sí, me toca a mí. A veces es verdad que no se dan el siguiente movimiento que tienen que hacer, por ejemplo, en el ejercicio, pues es difícil, ¿no? Y el terapeuta les da pistas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos observado a un terapeuta, en este caso jugando a un juego de ordenar piezas. La persona está jugando, el terapeuta le está dando de algún modo ayudas. A veces, cuando la persona ya no tiene más pistas o no sabe qué hacer, el terapeuta le da alguna pista. Fijaros aquí, buscar por esta línea. Y nosotros lo que hacemos es un robot que es capaz de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? La cuestión es, ahora cuando hay una nueva persona delante del robot, ¿qué tipo de ayuda es la más interesante? ¿Qué tipo de ayuda tiene que dar el robot para que la persona esté entrenándose? Fijaros, aquí no se trata de acabar lo antes posible la tarea, porque si se tratase de acabar lo antes posible la tarea, el robot le daría siempre la máxima ayuda. Ahora toca esta, ahora toca esta. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la persona se entrene el máximo posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues es complicado. Y es tan complicado que hemos hecho ya algunas tesis en eso. En particular, esta tiene el premio a la mejor tesis europea en robótica, porque pues, desarrollamos un método que nos ayudaba a modelar las necesidades de la persona y a modelar las interacciones que hacía el terapeuta y a combinarlas entre sí. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos optimizar a veces es cuestiones contradictorias, ¿vale? Aquí tenemos un robot que ayuda a dar de comer, ¿de acuerdo? Fijaros, el robot, la persona abre la boca y cuando abre la boca el robot se acerca. Si la persona no abre la boca, el robot no hace nada. Si la persona no mira al robot, el robot no recoge comida. Por tanto, la persona siempre está en control de lo que pasa, ¿de acuerdo? Aquí el robot no hace nada solo, ¿de acuerdo? Pero sí que cuando nos fuimos al hospital y observamos cómo personas dan de comer a pacientes del hospital, nos dimos cuenta que a veces hay comportamientos de ganar la atención, ¿no? Acuérdate que toca de comer, venga, ¿no? Estamos mirando la televisión, pues venga, va, abre la boca. Lo que hicimos fue comparar un robot que no tenía estos comportamientos de recordar, de la tarea, contra un robot que hacía como las personas. Fuimos a observar los familiares y las responsables del hospital, las TECAIs en este caso, cómo daban de comer. Y ejecutaba estos comportamientos de ayudar de comer, ¿vale? Lo que demostramos es que el robot que tiene estos comportamientos evidentemente funciona mejor, ¿vale? Pero yo os prometía aquí una toma de decisiones, ¿no? ¿Dónde está la toma de decisiones? Está aquí. El personal sanitario o los familiares pueden programar al robot para que sea más insistente o menos insistente. Imaginemos una persona que come regularmente bien y que no necesita comer demasiado. Pues el robot, si ese día la persona come demasiado, pues no tiene que ser muy insistente, porque no pasa nada, no es muy importante. Pero, pongamos en otro caso, una persona que
necesita pues, comer porque tiene una debilidad, etcétera, etcétera. El robot tiene que ser más insistente. Desde el punto de vista de la persona, el robot es como un poco más antipático, ¿no? Porque está ahí interrumpiendo la televisión o esas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista del sistema sanitario o del familiar, el robot hace lo que tiene que hacer, que es molestar. Fijaros, ahí lo que hace el robot es combinar dos puntos de vista que pueden ser contradictorios. El de la persona, porque quiere que la persona le guste, ¿no? El robot quiere gustar a la persona, digamos, pero también quiere satisfacer las necesidades del sistema. Y ahí es donde está ese balance entre cómo tomamos decisiones en ese caso. ¿De acuerdo? Fijaros que darnos cuenta de todo eso es muy complicado, ¿eh? Y entonces la sensórica para poder llevar a cabo estas tareas es complicada. Y bueno, hemos tenido un montón de éxito, nos hemos salido un montón en prensa, este robot realmente ha tenido un montón de éxito, hemos hecho ya otro prototipo y estamos ya en fases de intentar ya hacer unos pilotos mucho más. Curiosamente, este robot lo probamos durante una semana con 9 pacientes. Entonces, ¿por qué no durante una semana? Porque el día que le pones un robot a alguien, a lo mejor está muy ilusionado y dice, ¡uy, qué bien, esto es fantástico! Y al 5.º día, cuando ve cómo esto funciona, dice, bueno, esto prometía, pero después no ha ido muy bien, ¿no? O al revés, ¿no? Y nos ha pasado, ¿eh? De las 5 personas, algunas, cuando vieron al robot, dijeron, yo esto no lo quiero. Esto no quiero que me dé de comer, porque yo ya tengo, pues no sé, ¿no? El familiar o quien sea. Pero les convencimos de sumarse al piloto, y cuando acabaron las 5 semanas, en realidad estaban muy contentos y que no querían que nos llevásemos al robot. Y esa es la razón por la que hicimos 5 días, para ver esos cambios, ¿no? Para ver ese efecto novedad, cómo se perdía. Os lo explico así porque ya podéis imaginar que al final de los 5 días todo el mundo quería el robot, pues porque funciona muy bien. La lástima es que era un prototipo y lo tuvimos que retirar, y aún por eso estamos, ¿no? ahí en eso. Esa es la curiosidad. Y hay otro problema en robótica, y os decía, tomar decisiones. ¿De acuerdo? Tengo que tomar la decisión de ayudar, tengo que tomar la decisión de empezar a vestir, lo que sea. Pero eso son decisiones muy alto nivel, ¿de acuerdo? Eso después tiene que convertirse en un movimiento del robot, en una percepción, en entender algo en el mundo, en generar una trayectoria que entonces ya pasa por puntos X y Z del espacio, ¿lo veis? A ese problema, una vez decidido, vale, ahora toca dar de comer, a que el robot realmente haga todo el movimiento, detecte dónde está la boca y se acerque directamente a la boca de la persona, le llamamos el symbol hunting. Tenemos que, de esa idea cognitiva de, bueno, ahora toca hacer esto, hacer que el robot realmente entienda el entorno y lo haga de verdad. ¿Vale? Y nada, voy muy rápido. Tenemos varias maneras de representar cómo mover el robot en el entorno. Tenemos varias maneras de decidir cuándo toca hacer cosas, y evidentemente este es el gap, ¿no? que tenemos en medio. A ver si esto funciona. Aquí. Este es el gap que tenemos, ¿no? Entre la representación cognitiva y la representación de verdad. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora, cuando empieza a hablar de LLMs, inteligencia artificial y estos nuevos modelos que funcionan, se tiende todo esto a fusionar. Y tenemos un modelo que lo hace todo de golpe. ¿Vale? Y parece fantástico, es otra vez eso del hype, ¿no? Parece fantástico, pero nos perdemos un montón de información que ya sabemos. Estamos olvidando cosas que ya sabíamos solucionar. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando cogemos estas nuevas técnicas de inteligencia artificial, estamos rediseñando la rueda sin parar cada vez. ¿De acuerdo? Y me gustaría que uno de los mensajes que nos pudiésemos llevar de esta charla es que cuando vemos estas inteligencias artificiales que hacen un montón de cosas, seamos críticos también y veamos si están solucionando cosas que de hecho ya sabíamos solucionar, ¿no? Esto ya lo teníamos solucionado. ¿Para qué quiero volver a empezar desde cero y entrar en una inteligencia artificial con toda la problemática de consumo de energía, por ejemplo, que hay, cuando son cosas que sabemos solucionar? Bien. Y con lo prometido, pues dije que hablaría de LLMs, pues vamos a hablar un poquito de LLMs, porque supongo que como está de moda, pues a todo el mundo le interesa un poquito, ¿no? Saber cómo las utilizamos. Primero, para que seamos un poquito críticos. Las LLMs funcionan súper bien para un montón de cosas. Por ejemplo, todo el tratamiento de voz ha cambiado. Nunca va a ser como antes. A partir de ahora siempre se va a hacer con LLMs porque son mucho más efectivas. Todo lo que hacíamos antes en visión por ordenador de entender imágenes con operadores lógicos, con técnicas que teníamos cuando yo hice la tesis. No se va a hacer nunca más así, siempre se va a hacer ahora con una LLM porque son mucho más efectivas y solucionan un montón de problemas. Lo que ahora intentamos es hacer con LLMs todo, por ejemplo, decidir. Y en decidir,
ya no es tan fácil y ya no es tan claro que las LLMs puedan hacer eso. Aquí tienen 2 artículos, por ejemplo, científicos, que argumentan que las LLMs no son buenas para hacer esa planificación de las que yo le hablaba, para decidir qué tipo de ejercicio toca, para decidir qué tipo de nivel de ayuda toca. En eso las LLMs no son muy buenas. Y les tengo aquí también otro apunte, que es este Darwin Awards. Si tienen un rato, no lo hagan ahora, después. Consulten esta web, porque hay la lista de fallos o de empresas que han cambiado su modelo por un modelo de inteligencia artificial y ha sido un desastre y ha fallado. Y es divertido a veces ver cómo confiamos ciegamente en una tecnología que es nueva y al final eso pues nos rebota, ¿no? Dejen que les presente un problema. Tengo un robot y una persona y tienen que colaborar. Y ahora lo que queremos para colaborar es que el robot entienda qué puede hacer él, qué puede hacer la persona de esta tarea y que repartan tareas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la persona dice: hola robot, quiero ordenar la cocina y además quiero preparar la comida. Y dice, y además, que sepas que me he levantado con un poquito de dolor de espalda hoy, ¿vale? Y esas son las pistas, ¿no? A partir de ahí lo que querríamos es un plan colaborativo donde el robot entendiese, vale, de acuerdo, tenemos que hacer eso. Además, como le duele un poco la espalda, pues algunas acciones que son de peso o lo que sea, pues mejor que las haga yo, digamos, que no las hagas tú. Y entonces llevemos un plan, ¿no?, para cada uno de los dos. Que el robot entienda qué le toca hacer a él y qué le toca hacer a la persona, ¿de acuerdo? Esto sería lo fantástico, ¿no? Bueno, es un poco complicado, pero lo podemos abordar desde el punto de vista de esta planificación con inteligencia artificial y además con modelos de lenguaje, ¿vale? ¿Por qué modelos de lenguaje? Pues porque van muy bien, en realidad. El modelo de lenguaje, cuando tenemos este tipo de órdenes, convertir esto a símbolos que después podamos utilizar, funciona muy bien. Y por tanto, aunque yo antes les haya dicho, bueno, las LLMs no van bien para planning, no van bien para todo el proceso, pero para partes del proceso sí. Y entonces, lo que yo quiero, digamos, que sea el mensaje es: las LLMs son fantásticas para lo que sirven, tenemos que entender para lo que sirven y utilizarlas adecuadamente. Ese es el mensaje. Y nada, voy a pasar rápido por estos ejemplos, donde tenemos estos ejemplos que son los mismos que antes, ¿no? Quiero preparar la comida y lo que hacemos, nuestra solución es, pues como les decía, ¿no?, con LLMs entender estos subgoals, con LLMs entender dónde queremos ir, con LLMs entender a quién le tocaría, porque como tenemos este dolor de espalda, pues hay de todas las acciones, pues decido. O, por ejemplo, como sé lo bien o mal que el robot es manipulando cosas pequeñas, pues a lo mejor lo de manipular cosas pequeñas se lo dejo al humano, ¿no? Porque el robot tiene unas manos muy grandototas y le tarda un montón en hacer según qué cosas, ¿vale? Para eso utilizamos LLMs. Pero después lo que hacemos es utilizar un modelo de planificación lógico, que podamos entender. Por 2 motivos. Primero, porque entonces el modelo es completo y sabemos que cuando se planifica, de verdad vamos a planificar algo que se puede utilizar. Y por otra cosa, que dejo aquí y después voy a ampliar un poquito, que es por el tema de la explicabilidad, ¿de acuerdo? Hay una ley nueva en Europa, que es el AI Act, que dice que cuando tenemos un sistema de inteligencia artificial que hace cosas, le tenemos que poder preguntar por qué ha decidido. Si yo voy al banco y no me da el crédito, le tengo que poder preguntar por qué no me estás dando el crédito, ¿de acuerdo? Y esto ahora no sabemos cómo se hace en la inteligencia artificial de la nueva, digamos, y es un motivo de investigación. Si nosotros utilizamos LLMs, pero los utilizamos de este modo, al final con un planificador, de hecho, lo que tenemos es un sistema explicable. Y esa es la cosa buena, digamos, ¿eh? Muy bien, a esto lo hemos llamado Plan Colab y hemos hecho una serie de experimentos. Nada, esto ahora hemos hecho experimentos, los hemos comparado con el estado del arte, el nuestro es mejor. Este es el discurso y, por tanto, como vamos a cortos de tiempo, lo voy a pasar, ¿eh? Pero básicamente hemos hecho un montón de experimentos con 27 objetos, 17 sitios diferentes de la casa, con muchas tareas. Hemos comparado eso con diferentes aproximaciones y los resultados son que utilizar modelos de lenguaje, LLMs, con estas restricciones que ponemos, o sea, al final realmente poner un sistema clásico de inteligencia artificial de planificación a partir de esas LLMs para hacer el trabajo, es mucho mejor que hacerlo sin este encorsetamiento, digamos, ¿eh? De acuerdo, ahora ya sabemos un poco cómo utilizar esa inteligencia artificial. Hemos dicho planificamos y planificamos bien.
pero hay una trampa. ¿Y si cuando planificamos no se puede hacer? ¿Se acuerdan que les decía lo del symbol grounding? Hemos decidido que toca coger algo de encima de la mesa, pero ¿cómo somos conscientes o cómo el robot sabe que eso lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer? Bueno, pues tenemos la solución. Hemos propuesto un nuevo sistema, otra vez utilizando LLMs, porque son fantásticas para según qué, ¿de acuerdo? Que una vez tenemos ese tipo de planes, ahora podemos consultar a nuestro nuevo oráculo y para ese symbol grounding, para esa parte de ahora he decidido hacer cosas, bueno, esas cosas cómo se tienen que hacer, ¿no? Le doy a la LLM una serie de herramientas para que pueda chequear si esas cosas son posibles antes de empezar a ejecutarlas, ¿vale? Y nada, les voy a explicar un poquitín de eso. El truco está en hacer un flow de LLM, consultar al LLM con una serie de herramientas, ¿de acuerdo? Y decirle, oye, cada una de estas cuestiones mira si realmente es posible y hacer un bucle ahí hasta que todo sale que está bien, ¿de acuerdo? Ese es un poquito el truco, ¿eh? El truco está en tener preguntar, responder y mirar si hay problemas, que son esos pasos de ahí, y hacer eso en bucle, ¿de acuerdo? Ahí está un poco, digamos, el truco de la cuestión, ¿vale? Bueno, y aquí hay un par de ejemplos, ¿eh? Donde le digo, oye, ¿puedo hacer eso? Y la respuesta del LLM es, pues eso no lo vas a poder hacer. O puedo hacer eso, y dice, es que en realidad no está bien formulada, me has dicho que coja algo de la mesa, pero es que hay 3 cosas en la mesa y no queda claro cuál de ellas es, ¿de acuerdo? Esa podría ser otra salida. Otra salida podría ser, no, esto no, directamente no es posible, ¿de acuerdo? Bueno, hay una serie de herramientas, lo que hacemos es a las LLMs les damos una serie de herramientas para que puedan consultarlas, por ejemplo, si tengo que coger algo de la mesa, le doy una herramienta que diga si ese algo está muy cerca o está muy lejos, porque si está muy lejos, pues no llego y no lo voy a poder coger, ¿de acuerdo? Pues eso que es tan fácil a nivel de explicar, las LLMs no tienen esas herramientas, se las tenemos que proporcionar. Le tenemos que decir a la LLM, coger quiere, ¿no? Para coger necesitas estar cerca, que la mano sea una dimensión determinada, etcétera, etcétera. Y le damos esas herramientas para que la LLM pueda, de algún modo, escoger la que es mejor y ejecutarlas y mirar si es posible. Y esto es un ejemplo de una de estas herramientas que le damos, ¿de acuerdo? Otra vez, hemos probado en un montón de entornos, en este caso 260, donde hay varios problemas, algunos son de ambigüedad, algunos son de que no hay... la información es incompleta, por ejemplo, y pues otra vez, evidentemente, hemos probado y nuestro método pues funciona mucho mejor, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo para que se vea una de estas ejecuciones en un entorno asistivo, ¿vale? Por ejemplo, aquí es robot, tienes que llevarle esta medicina, imaginemos un entorno de una residencia, por ejemplo, la enfermera le dice, lleva esta medicina a Adriana, ¿de acuerdo? El robot mira exactamente lo que tiene que hacer, utiliza todas estas herramientas y dice, uy, no puedo. La gracia de decir no puedo es que además puede decir no puedo ¿por qué? No puedo porque no tengo la medicina, no puedo porque no sé dónde estaría, no puedo por lo que sea. De modo que la persona ahora sabe cuál es el problema y puede intervenir para solucionar estos problemas. Y eso tiene que ver con toda la parte de explicabilidad, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es enseñar que en un entorno asistivo podríamos tener varios de estos problemas, que a medida que vamos encontrando estos problemas los vamos solucionando, hasta que al final pues, podemos ejecutar la tarea, porque una vez hemos arreglado todos los problemas del plan, y los hemos arreglado porque hemos podido chequear cuál era el problema y lo hemos podido verbalizar, pues ahora podemos ejecutar esa tarea, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que al principio de la charla decían en entornos industriales todo está bien, todo es fácil, en entornos en casa no es tan fácil? ¿Por qué no es tan fácil? Porque hay toda esta variabilidad. Porque cuando hay una tarea, esa tarea puede estar poco definida, porque la casa de usted no es igual que la mía, las cosas suyas no son igual que las mías, y las preferencias suyas no son igual que las mías, ¿de acuerdo? Y toda esa variabilidad introduce una gran complejidad que necesitamos métodos para poder, de algún modo, entender, ¿no? Cómo superar todas esas ambigüedades. Antes he dicho que la explicabilidad era muy importante y que la explicabilidad era un problema en inteligencia artificial. Y ahora voy a explicar por qué, o voy a intentar convencerles
de por qué la explicabilidad es un problema en inteligencia artificial, pero es mucho peor en robótica. Y ahí tenemos un tema de investigación, ¿verdad? En inteligencia artificial, por ejemplo, no sé si saben, pero Estados Unidos hace más de 20 años que quien decide si los presos salen de prisión o no en libertad condicional es una máquina. ¿No? Hace más de 20 años. Es una máquina opaca que nadie sabe cómo funciona y que no se puede explicar, de modo que dice que sí o que no, y el sistema se lo cree. Nadie ha preguntado en 20 años a la empresa que fabrica eso por qué ha dicho que sí en este caso o por qué ha dicho que no, pero el sistema está contento. Eso en Europa no es posible. Y no es posible porque hay una ley, como les decía, que dice que toda la inteligencia artificial tiene que ser explicable y, por tanto, si yo digo no puede salir de prisión, tengo que decir por qué. ¿De acuerdo? Pero en inteligencia artificial eso normalmente es una vez. Yo te pregunto por qué no puedes salir de la prisión, el sistema contesta, pues porque tienes esta edad o tienes este riesgo de cometer otra vez un crimen, porque todas estas condiciones se dan. Esa es la explicación, ¿de acuerdo? En robótica, todo esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando de un sistema que tiene muchas capas. Puede venir del entendimiento del mundo, pues porque en la imagen que tengo no veo bien si lo que está encima de la mesa es una naranja o una manzana, por ejemplo, y por tanto no sé si puedo cogerla. Puede venir de la ejecución de ese grounding que decíamos, pues como el tamaño del objeto es así de grande y mi pinza también, pues en ese caso el 50% de las veces fallo. Y yo sé que es el 50% de las veces que intento hacer no sé qué fallo. Por tanto, podría venir de la ejecución, podría venir de la percepción, podría venir de la toma de decisiones. No estoy muy seguro de que a ti te gusten las naranjas o las manzanas y por eso te he traído una manzana, porque me parecía que, ¿se fijan? Hay diferentes niveles o diferentes fuentes de ese tipo de información. Y eso es lo que llamamos a este primer nivel. Pero es que además, como estamos conviviendo con el robot, esa explicación se produce en muchas veces durante de la misma ejecución. Y ahora, ¿por qué no has hecho esto? Y ahora, ¿por qué no sé qué? O puede haber subpreguntas, ¿no? ¿Por qué no has traído el agua? Pues porque cuando he llegado estaba la puerta cerrada. ¿Y por qué no has abierto la puerta? No, lo he intentado, pero lo he intentado 3 veces y no sé qué. Entonces, hay una serie de contexto que normalmente en inteligencia artificial no tienen, ¿vale? Y por tanto, tenemos toda la parte de jerarquía, tenemos toda la parte del contexto y tenemos toda la parte bidireccional, porque puede ser que la incertidumbre venga de lo que el robot cree que son las preferencias de la persona, o de las personas, el modelo que tiene de lo que sabe hacer el robot. Y entonces, cuando explicamos, tenemos que entender lo que la persona cree que sabe del robot. Teoría de la mente se le llama eso, ¿de acuerdo? Por tanto, por todo esto, yo hago el claim, yo hago la pica aquí, que la explicabilidad en robótica es mucho más difícil que la explicabilidad en la inteligencia artificial. Espero que les haya convencido y que, por tanto, si alguien quiere hacer investigación, tesis o algo en eso, pues que venga y nos llame a la puerta porque tenemos ahí tema para rato. Nada, voy a pasar muy rapidito un par de ejemplos donde nosotros estamos intentando hacer ese tipo de explicabilidad. Aquí hay una tarea, por ejemplo, la tarea que hemos visto antes, ¿no? De ordenar. Aquí el robot y la persona están colaborando para hacer esa ordenación. Cuando colaboran un robot y un humano, hay una serie de condiciones que se tienen que dar, ¿vale? Y esas condiciones, para que el robot entienda que hay una colaboración, son complejas. Y lo más complejo es que no hay una estándar en la ciencia que diga cómo el robot tiene que darse cuenta de esas cosas que no son fáciles, que son cognitivas. La colaboración, que yo estoy colaborando con un humano, no es fácil de entender, ¿de acuerdo? Nosotros lo que proponemos es una ontología para que se pueda entender ese tipo de colaboraciones, ¿de acuerdo? Primero, es que tienen que compartir el objetivo, tienen que entender que el objetivo es el mismo. Y después, tienen que compartir y ejecutar ese plan. Eso se puede formalizar con estos lenguajes, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos un método, una manera de entender si somos capaces de observar todas estas piezas y todas estas piezas se cumplen, de hacer la abstracción cognitiva que nos llevará a que el robot pueda entender que está haciendo una colaboración, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque ahora ya no estamos solo entendiendo si el objeto es rojo, si el objeto es grande, si lo puedo coger,
¿vale? Ahora estoy entendiendo cosas mucho más complejas. Hay una colaboración entre el humano y el robot, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, es muy relevante, porque al final, cuando hablamos de preferencias, cuando hablamos de que el robot se comporte como a mí me gusta, muchas veces hablamos de cosas muy a bajo nivel. Quiero que el volumen del robot sea más alto porque no le escucho, pero podrían ser cosas mucho más de alto nivel, más cognitivas. Por tanto, tener una manera de poder hacer ese modelaje es muy importante, ¿vale? Esto tiene una forma como así para poderla definir, es una ontología. Y lo que hacemos ahora es analizar, ¿de acuerdo? Nos han pasado una serie de eventos, a esto le llamamos memoria episódica, ¿de acuerdo? Y estos eventos vienen con todo el churro, todo el vídeo, o todo el stream de datos, ¿de acuerdo? Y ahora la ciencia está en poder cortar ese stream de datos en trocitos y poder analizar esos trocitos para darme cuenta de si hay pues, ese tipo de colaboraciones o no, ¿de acuerdo? Bueno, hemos publicado esto en un software que se puede utilizar, que se puede bajar, y aquí lo que quiero enseñar es que una vez entendemos colaboración y queremos explicar por qué, hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? Podemos llegar a decir solo hay explicación, por qué hay explicación, o un nivel mucho más bajo de explicar todas las variables que intervienen en ese proceso. Déjenme que vaya a la parte de Labora, porque creo que es más interesante que toda esta parte. Tercera parte, que creo que eso es más interesante, ¿de acuerdo? Hemos inaugurado recientemente un nuevo laboratorio, el Laboratorio Abierto de Robótica Asistencial. Como hablaban en la introducción, es un laboratorio que no solo es un espacio con un dinero inicial y unos proyectos que están corriendo ahora mismo, sino que tiene una asociación al lado. Y tenemos una serie de patronos que lo que queremos es mapear el ecosistema que tiene un rol en el desarrollo de la robótica asistencial. Lo hacemos a nivel local, pero estamos intentando abrirnos a niveles internacionales, hacer una red de centros. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve que hay un problema de envejecimiento, todo el mundo ve que hay un problema de manos a la hora de poder ayudar a los cuidadores a cuidar de nuestros mayores en diferentes entornos, en casa, en residencias, en hospitales, etc. Parece, y todo el mundo promete, que la robótica nos va a ayudar algún día, pero en los ejemplos que os he explicado yo hoy ya veis que la robótica está haciendo cositas muy pequeñas. De hecho, todos estábamos de acuerdo que al principio el primer robot sería pequeñito y solucionaría algo. Lo habéis dicho vosotros, ¿verdad? Pues ahí esa es la robótica que vamos a tener, algo pequeñito que nos ayude, ¿de acuerdo? Pero esa es la promesa, ¿no? La robótica nos va a tener que ayudar, ¿de acuerdo? El problema que tenemos actualmente es que no hay productos, no podemos ir al supermercado y comprar robots asistenciales, no existe aún eso. Existe la necesidad, pero no existen las soluciones. Eso es un problema, desde mi punto de vista, eso es una oportunidad. Es la oportunidad de que nosotros que estamos desarrollando esa robótica la podamos desarrollar aquí con criterios de aquí. Si no, nos la van a hacer con criterios de la China, de Taiwán o de donde sea, y nos pasará un poquito con los chips, ¿no? Que nos vendrá y no podremos controlar un poco el discurso. Aquí aún estamos a tiempo de poder controlar el discurso. Nosotros que hemos hecho bastantes misiones internacionales, el nivel de lo que estamos haciendo nosotros aquí en el Estado es mucho más alto de lo que se está haciendo en general en el mundo. Pero, en general en el mundo, los gobiernos y las entidades están poniendo un montón de dinero porque ven que eso es una necesidad y que va a haber mercado ahí, y nosotros no estamos haciendo lo mismo. De manera que ahora mismo somos líderes, pero yo creo que por poco tiempo, a no ser que nos espabilemos. Como os había dicho, tenemos todo un ecosistema, que es la cuádruple hélice, que siempre se habla. Es muy importante, hay hospitales, hay cuidadores que nos ayudan a codiseñar. Tenemos un espacio muy chulo que hemos inaugurado con una serie de robots, por cierto, con soporte de la PTI de Neurociencias del CSIC. Hemos hecho ya un montón de proyectos. Aquí os enseño proyectos en sitios reales. Los que están en el laboratorio no los enseñamos ya una vez hemos salido del laboratorio y nos hemos ido a entornos de verdad. Os he enseñado al principio de la charla, no sé si os acordáis, el robot que va de comer. Eso era en el hospital. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar otro también en el hospital. Este es un robot que llamamos FrailWatch. La fragilidad, no sé si conocéis, pero es un concepto que utiliza la OMS,
para valorar cómo de fuertes están las personas para afrontar un hecho catastrófico, un hecho duro en su vida. Por ejemplo, una caída, o por ejemplo que te diagnostiquen con cáncer. ¿De acuerdo? Y eso lo intentan ver con una medida que es la fragilidad o las cualidades intrínsecas, que le llaman ahora. ¿Vale? Y eso se mide con ejercicios físicos y con ejercicios cognitivos. ¿Vale? Aquí hemos hecho un robot que hace la parte física. ¿De acuerdo? La parte física hasta ahora es, por ejemplo, levantarse de una silla, ir hasta un elemento en el suelo, darse la vuelta, volver, darse la vuelta y sentarse. Ese es un ejercicio y eso es lo que vamos a ver. Hay otros, por ejemplo, levantarse de una silla 5 veces. Levantarse y sentarse de la silla 5 veces. Esos ejercicios son de la ciencia, los están utilizando ahora en hospitales. Lo que miden es el tiempo total. ¿De acuerdo? Y la pregunta aquí, cuando empezamos a desarrollar este robot, juntamente con este hospital, era si el robot podía medir el tiempo de la misma manera. ¿De acuerdo? No solo se lo podía medir, sino ya que tenemos un robot, si el robot podía explicar a la persona cómo se tenían que hacer los ejercicios, si podía monitorizar si lo estaba haciendo o mal y tenía que repetir, etcétera, etcétera. El ejercicio es el siguiente, y esta es una persona que está haciendo el ejercicio. Levantarse, irse hasta un elemento que está a unos 4 metros, volver y sentarse. Lo que medimos hasta ahora es el tiempo. ¿Vale? Lo que hemos probado nosotros, esto lo hemos probado con 100 personas, 80 en laboratorio del hospital y 20 en sistema primario, ¿vale? Es que el robot mide exactamente con la misma calidad que una persona. Eso está hecho. Pero es que ahora hemos descubierto que somos capaces de hacer más cosas. Somos capaces de saber cuánto tiempo tarda la persona en levantarse, cuánto tiempo tarda la persona en hacer la primera ida, cuánto tiempo tarda en darse la vuelta, cuánto tiempo tarda en volver, cuánto tiempo tarda en girarse y cuánto tiempo tarda en sentarse. ¿Vale? Y con eso lo que estamos es teniendo mucha más información. Por ejemplo, la velocidad de levantada tiene que ver con la fuerza de los músculos largos. ¿De acuerdo? Y eso da una calidad de información mucho mayor, que hasta ahora no podíamos. Pero es que además, como ahora lo podemos hacer con un robot, esas medidas se pueden hacer en primaria y se pueden hacer tantas veces como haga falta. Por tanto, podemos ahora generar históricos. Y eso abre posibilidades nuevas. Hasta ahora nadie había pensado en hacer históricos de fragilidad, ¿vale? Porque era muy difícil de medir y porque además teníamos muy poca información. ¿De acuerdo? Y eso es otro de los proyectos que estamos realizando. Y el último proyecto es RoboCat, que es un robot que, bueno, es este robot de aquí, lo hemos construido en 6 meses en un consorcio muy grande. Mientras el vídeo funciona, les cuento. Uy, este sí que tiene sonido, espera. La idea es, las empresas que están utilizando robots asistenciales ahora tienen que comprarlos a la China, no existe una manera de hacerlos aquí. Y este robot lo hemos hecho aquí, lo ha hecho una empresa en Barcelona que se dedica a hacer robots y por tanto es soberanía tecnológica. No es llevar fábricas de chips, que son muy complicadas y caras, pero al menos no es poder hacer fabricar este tipo de robots en Barcelona. Y este robot está hecho de modo que sea modular. ¿De acuerdo? El mismo robot podría utilizarse para hacer logística en hospitales, pero podríamos poner brazos y que pudiesen manipular. ¿De acuerdo? Y encima de este robot hemos hecho un montón de cosas también, no les voy a aburrir, pero por ejemplo hemos puesto un software de control de flotas de robots, porque imaginamos que solo no tiene que haber uno, puede haber 10 en el hospital, o 15, o 20, o 100. Hemos hecho toda una serie de ejercicios y aplicaciones encima del robot. Y ya estoy acabando y solo quería dar 2 apuntes más muy rápidamente. El primero es, estamos poniendo robots en entornos personales, tendríamos que empezar a preguntarnos sobre la ética de eso. Y cómo lo hacemos de manera ética. Y en el entorno de Labora hemos hecho esta metodología, que es una metodología ética de diseño de robots, donde en los 2 primeros pasos lo que hacemos es observar, nos vamos al hospital o a la casa o donde sea, observamos cómo esas tareas se están realizando, cuál es el beneficio de hacer esa tarea. Después nos imaginamos cómo se haría esto con un robot y al final comparamos. Y lo que vemos es cómo cambian las relaciones entre las personas, cómo cambia la tarea, cuáles son las diferencias en las calidades o en la ejecución de esa tarea. Y solo una vez hemos entendido que eso es bueno, que es factible y que además es correcto, empezamos a diseñar el robot. ¿De acuerdo? Y eso es un poco la metodología que proponemos. Y después quería lanzar una lanza en pro de la digamos, o de la colaboración con otros grupos, ¿de acuerdo? En particular,
sociólogos, por ejemplo, con filósofos, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestro grupo contamos con sociólogos y con filósofos en concreto, porque hay toda una parte de pues, ética, de valoración, de cuando vamos y traemos un robot a casa de una persona, cómo valoramos, cómo medimos pues la calidad, cómo ha ido, cuál ha sido ¿no? Y antes hablaba, ¿no?, que el robot tiene muchos problemas en a veces medir ese tipo de cosas. Nosotros como investigadores pues también, ¿no? Yo llevo un robot a casa y al final esto ha ido bien o ha ido mal. ¿Cómo lo valoramos? Pues yo sé hacer cosas estadísticas, pero hay otras partes de la ciencia, en concreto la sociología, por ejemplo, que tiene métodos probados para poder hacer, pues, por ejemplo, entrevistas o etnologías, para poder hacer ese estudio de cómo cambian las relaciones, por ejemplo, entre las personas cuando ponemos un robot. Y este es un artículo reciente que hemos sacado, donde analizamos eso, ¿no? Cuando ponemos un robot en un entorno, cómo las relaciones de la persona con los médicos, de la persona con sus familiares, cambian porque hemos puesto una parte un elemento tecnológico ahí en medio. Y tenemos que analizar esos cambios, porque pueden ser a bien o pueden ser a mal. Y antes decía, si no hacemos la tecnología, ¿nos la van a hacer los chinos? O los taiwaneses, o quien sea. Y lo queremos hacer de un modo que sea ético, que sea a nuestra manera, digamos, o como nosotros entendemos que se debía hacer la tecnología. Pues esta es una de las maneras. Analizar cómo la tecnología cambia las relaciones entre las personas. Y nada, solo quería agradecer vuestra atención y que este fantástico curso que habéis tenido de 4 días, que he visto el programa y ha sido increíble. Y nada, felicitar a quien lo organizó porque ha sido una gran idea. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en el final del 4.º día y el final del curso y tenemos aquí a Luis Hueso y Guillén Alayá y vamos a terminar haciendo algunas, más que preguntas, casi curiosidades. Primero voy a preguntar a Luis, que me interesó mucho lo que acaba de contar, cómo se mezcló, y se mezcló enormemente, la ciencia, la tecnología y la sociedad y el dinero, ¿no? Entonces, como todo juega un papel. Y yo estoy de acuerdo en que eso sí es nanotecnología, movió la nanotecnología de verdad. Y en el año 47, que me recuerdo bien de esa fecha, se crea el transistor en Estados Unidos. Ahí yo creo que Europa pierde una guerra increíble, porque Europa también crea el transistón, en París, unos meses después, en Francia, porque venían de la Segunda Guerra Mundial, y no le prestan atención. Piensan que no va a tener interés. Y entonces se interesan más por la energía nuclear y perdemos la guerra de la electrónica. Y eso ha supuesto para Europa un coste elevado que seguimos pagando. Y yo le quería preguntar a Luis, bueno, efectivamente estamos llegando a 4 o 5 nanómetros, estamos en el límite, ¿cómo ves tú eso? Bueno, funcionas, ¿no? Hay obviamente un límite físico. El problema de hacer predicciones es que hay un artículo bastante famoso que cita todas las predicciones equivocadas que se han hecho sobre la electrónica. Entonces, había de todo tipo, pero había de todo tipo de que a una micra no se podrán hacer transistores porque no sé qué, a 200 nanómetros por otra razón, y se ha demostrado que todas estaban equivocadas. Entonces, lo que quería contar un poquito en la charla también es que hay problemas físicos y de ingeniería que se han resuelto, que parecía que no se iba a poder ir adelante y se han resuelto y hemos continuado adelante. Entonces, no subestimemos la capacidad, digamos, humana de desarrollar los chips, en este caso. Dicho esto, es verdad que más pequeño no van a poder ser porque no quedan átomos. O sea, literalmente estamos entrando en obviamente, cuando se habla de nanotecnología habría que hablar de mecánica cuántica, porque los chips son puramente cuánticos, son tan pocos átomos que se comportan puramente cuánticos, se pueden simular muy bien porque se pueden hacer simulaciones de mecánica cuántica con esos pocos átomos. Y por eso la solución no va a ser hacerlos más pequeños. La primera solución que se ha visto es hacerlos apilados, que ocupas el mismo espacio pero puedes meter más, y luego en algún momento va a haber que cambiar de
de forma de hacer lógica. La primera división que se está haciendo es los chips ahora están divididos en dos grandes trozos. Hay una parte en la que se hace la lógica y hay una parte en la que se hace la memoria. Lo que se piensa es que lo primero que se hará es mezclar todo junto, de manera que la memoria esté en el mismo chip. Y eso no cambiará los transistores individuales, pero sí que hará que la forma de la lógica que utilizamos para trabajar con ceros y unos sea distinta y podamos hacer chips que funcionen más eficazmente. Y por otra parte, yo, como decía, creo que habrá que ir a otros materiales. Yo creo que no será silicio. La cuestión es cuándo será económicamente viable dar el salto. Ha habido otros materiales que han fallado porque no merecía la pena, no puede ser igual, tiene que ser muchísimo mejor. Lo que se piensa es que seguramente se pase al germanio de vuelta, que los primeros transistores fueron de germanio hace 60 años o 70 años, se volverá al germanio porque en esas dimensiones es mejor que el silicio, y luego, quién sabe, habrá otras cosas, pero bueno, yo creo que se seguirá avanzando porque siempre se consigue. Pero de nuevo, se ha conseguido avanzar a una velocidad que es realmente impresionante porque no hay nada, de nuevo, en la evolución humana que ha podido ir tan rápido. Estoy de acuerdo, porque realmente un dato que no sé si es muy correcto, pero en el año 50 y tantos, un transistor costaba $10. Justamente. 30 años después, millones y millones cuestan $10. Cuestan $10. Entonces hemos hecho democratizado y controlado también la sociedad. Justamente esa democratización es la que ha llevado a que todos tengamos un móvil. O sea, uno va a una tienda de electrónica y compra un móvil que funciona bastante bien por 100 euros. Tiene una cámara, tiene una pantalla que tocas, tiene un software, haces llamadas, vas a internet, por 100 euros. Yo veía, no son estrictamente chips, pero los televisores son cada vez más baratos. Todo el mundo tiene un televisor en casa cada vez más grande por menos precio real, no, incluso contando la inflación, por menos precio real del que pagó por el anterior. Entonces, bueno, hemos conseguido que democratizar, como decías, esta electrónica y que ha llevado a que nuestra vida cambie, porque claro, todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene Instagram y TikTok y todo el mundo usa modelos de inteligencia artificial en el móvil, porque, bueno, a esa medida lo podemos conseguir. Gracias. Ahora para Guillén, porque realmente la robótica nos está cambiando el mundo, o por lo menos ya estamos intentando hacer eso. Alguien que te acompañe, pues, como comentábamos antes, a mí en el Banco Santander, en la ciudad de Santander, un robot ya me acompañó para ver un directivo, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, claro, efectivamente, la capacidad de decisión, ¿no? ¿Hasta cuánto el robot, la máquina, puede tomar decisiones? El por qué, ¿no? Que no se puede hacer, o si alguien detrás de la máquina toma decisiones por la máquina, no sé, ¿cuál es tu visión sobre todo esto? Porque influye realmente sobre las personas. Hay una cuestión, yo creo que es primordial, y es si vamos a poder hacer que las máquinas tomen decisiones como nosotros queremos. Y hay un ejemplo que es muy típico, ¿no? Y es que si tú a una inteligencia artificial o a una máquina le das la tarea de solucionar el problema del cambio climático, una de las soluciones más evidentes es matar a todos los humanos, porque son el principal problema del cambio climático es que haya humanos en la Tierra. Y todos entendemos que esa no es una solución viable, no es el tipo de solución que nosotros queremos. Pero eso quiere decir que tenemos que poner ese sentido común dentro del razonamiento de las máquinas, y eso es muy complicado, aún no sabemos. Y eso nos lleva a la cuestión de cómo podemos traducir o cómo podemos especificar a la máquina cuál es el objetivo real, porque el objetivo real es solucionar el problema climático, no matando a los humanos, no destrozando la sociedad que tenemos, hay un montón de nos o un montón de condicionantes, ¿no? Que nosotros cuando como humanos hablamos los damos por sentados,
pero que eso es muy complicado. Y hay toda una parte de la comunidad científica intentando pensar cómo especificar ese tipo de tareas, ¿no? a los robots o a las inteligencias artificiales. Lo que está ganando hasta ahora en la comunidad es pensar que las máquinas tenemos que programar las máquinas para que entiendan que cada vez que creen que saben lo que se tiene que hacer, tengan dudas. Y la máquina siempre dude de sí misma, ¿no? De decir, bueno, si realmente lo que quería es esto, pues esta sería la solución, pero en realidad si no quería esto, y que siempre tenga una parte de duda, ¿no? Porque si no tiene una parte de duda, pues no es más complicado. Esa es una de las maneras que ahora la comunidad, digamos, a modo más filosófico, entiende que tenemos que relacionarnos con las máquinas. Porque es verdad que ahora las inteligencias artificiales, los modelos que tenemos ahora en el móvil, por ejemplo, pues cada vez deciden más cosas por nosotros, ¿no? O cada vez más las consideramos como oráculos sin ningún tipo de crítica, ¿no? Asumimos que la verdad está ahí, ¿no? Le he preguntado al ChatGPT y me ha dicho que, entonces ahí, pues, ¿no? Yo creo que es una cuestión generacional también, antes lo hablamos durante el café. Nosotros, o la gente, digamos, de ciertas generaciones que no ha vivido con esa tecnología en las manos tan temprano, hemos construido un espíritu crítico, ¿no? Que las nuevas generaciones tienen más complicado para construir. Y ese yo creo que es uno de los peligros ahora mismo de ese tipo de tecnologías, ¿no? Que son herramientas fantásticas que solucionan una cantidad de problemas increíbles, pero que hacen dos cosas muy mal. Una es, no permiten a las personas generar ese espíritu crítico, y dos, generan dependencia. Porque el día que no tengo la inteligencia artificial, entonces ya no sé hacer nada. Y eso tampoco es bueno, digamos, ¿eh? Y con esos dos peligros encima de la mesa, yo creo que se tiene que abrazar, tenemos que utilizarlas, siendo conscientes, como decía un poco en mi charla, ¿no? Que lo que hacen bien, lo que hacen mal, para que son buenas, para que son malas, qué es lo que potencian y qué es lo que no potencian. Y ese es un poco, yo diría, el mensaje. Interesante. ¿Alguna pregunta? Sí, desde el chat nos preguntan para Guillem ¿qué avances se están produciendo en la detección diagnóstico mediante robots de signos de deterioro cognitivo leve con la aplicación sistemática de pruebas cognitivas? Ahí hay dos tipos de avances. Uno es con la aplicación sistemática, o sea, con unos digamos, ejercicios o tests que están validados clínicamente, donde el robot hace una serie de preguntas y dependiendo de esas preguntas pues se saca un índice, y ese índice, lo que se está trabajando ahora es que ese índice no se quede en el robot, sino que se vaya al historial clínico para que cuando te vayas al médico pues pueda ver ese tipo de pruebas. Hay toda una parte mucho más informal. Si pensamos con robots que están en casa, lo que nosotros estamos investigando es cómo los cambios de hábitos que tienes en tu casa, eso son señales muy tempranas de ese tipo de deterioros cognitivos. Por ejemplo, en las actividades, ¿no? Si las personas son personas activas y de golpe durante 2 o 3 días pues cambian sus hábitos, puede ser una cuestión que no sea grave, no sea importante, pero puede ser un signo. Y ahí, y lo que yo diría es, no tenemos que confiar en los robots para hacer el diagnóstico, no queremos hacer eso, lo que queremos es que los robots den una alarma, que sea el cuidador, la persona, ¿no? El referente social de la persona, el referente médico de la persona, quien haga la valoración. Pero el trigger, digamos, ¿no? el aviso sí que lo puede dar un robot. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta. Está muy bien. Yo tenía una pregunta, y es en todo el tema de computación, si nos podrías dar 4 pinceladas sobre computación cuántica y si eso va a ser la solución o no. Ok, por contrato debería decir sí va a ser la solución. Bueno, pero no estoy convencido. Bueno, la computación cuántica es completamente distinta a cómo pensamos nosotros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tomar, cuando estudiamos un ordenador, a hacer lógica binaria, ¿no? Todo son ceros y unos, que funcionan muy bien con transistores, porque podemos hacer ceros y unos muy bien. Y hay modelos lógicos muy complejos para que hagan operaciones a través de estos ceros y unos. La computación cuántica es distinta porque se basa en que tú tienes una evolución de un observable cuántico y básicamente tú tienes todas las posibles soluciones a tu problema al mismo tiempo. Es
por lo tanto, otra manera de hacer computación que, honestamente, a día de hoy, no se sabe para qué sirve. Esa es la principal cuestión de la computación cuántica, es esa. No se sabe para qué sirve. Pero nos prometen que va a romper todos los códigos de seguridad y que va a ser una revolución, ¿no? Obviamente. Hay que prometer algo para conseguir, ¿no? Tú también prometerás algo para conseguir dinero. Para conseguir el siguiente robot. Lo de la criptografía se basa en que hay bueno, básicamente, la criptografía es, tú tienes que buscar, uno cuando pone un password, ¿no? Podría buscarlo a mano, ¿no? Tecleas todas las posibles combinaciones y lo consigues. De hecho, si tienes un candado de 4, pues de 4 números, tardas un poco, pero bueno, en un ratito lo sacas, ¿no? Con un poco de paciencia. Claro, un password más completo, ¿no? Con un cierto nivel criptográfico, es básicamente imposible y se pueden conseguir por fuerza bruta, ¿no? Lo matas a un superordenador, hace lo mismo que los 4 números y al final lo podría sacar. Pero hay un algoritmo muy famoso que se publicó que dice que un ordenador cuántico podría solucionar estos problemas criptográficos mucho mejor que un ordenador clásico. El problema es que ese algoritmo no se ha probado que sea correcto. O sea, no se ha probado que haya un ordenador cuántico y se ha publicado, es como lo del robot, se ha publicado, por ejemplo, muchas compañías han publicado que han conseguido lo que se llama la supremacía cuántica, que significa que tienen un ordenador cuántico que trabaja mejor que uno clásico, pero 2 semanas después ha salido alguien diciendo, pero no es verdad, mira, si es que con un ordenador de casa lo hago mucho más rápido que tú. Entonces, la cuestión es que sigue sin saber qué aplicación real va a haber. La primera aplicación es científica. Por ejemplo, a los físicos o a los químicos nos viene muy bien un ordenador cuántico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema cuántico de 100 átomos y tengo un ordenador cuántico de 100 átomos, mi ordenador es mi problema y puedo simular mi problema real en el ordenador de una manera 1 a 1 y tener una solución exacta que seguramente sea imposible de calcular analíticamente, pero porque hago lo que se llama un mapping, ¿no? Tengo un mapping de un problema físico a un ordenador, en este caso cuántico. Más allá, no lo sé. No se sabe muy bien. Entonces hay la primera cuestión, ¿para qué va a servir en realidad? Y la segunda, tener ordenadores que de verdad funcionen. Porque los mejores ahora tienen 100 bits cuánticos y claro, es un número tan pequeño que no sirven para un problema real. Entonces, bueno, es complejo, pero de nuevo el hype es enorme, entonces no se sabe muy bien si aguantará o sí, o si no, pero yo creo que en el camino sí que habrá, sí que se encontrarán aplicaciones posibles, no sé hasta qué nivel. Por tanto, no es una alternativa a lo que estábamos hablando, hacer transistores más pequeños o poner más... No, es una cosa completamente distinta, porque para lo que hacemos ahora nos va muy bien con la lógica que tenemos y con los ordenadores que tenemos. De hecho, hay pues al mismo tiempo que se intentan desarrollar ordenadores cuánticos, se intentan desarrollar ordenadores clásicos cada vez más potentes, ¿no? Lo que se llama el exascale computing, etcétera, que... Por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Con el Mare Nostrum 4, que se pasará al Mare Nostrum 5, pero es un poco separado. Yo creo que lo de la cuántica está ahí, pero también el nivel de inversión que hay ahora es increíble, o sea, increíble. Se están llevando todo el dinero. Sí, o sea, increíble. O sea, nosotros tenemos una compañía en nuestro centro que ha empezado, bueno, es un joint venture, ahora han creado una subsidiaria, han tenido una ronda, son 300 millones de financiación, así, casi sin pedirlos. Cuando nosotros en investigación pública, digamos, son cifras que son imposibles de conseguir, básicamente. Muy bien. Bueno, estamos ya realmente en el final y en nombre de la Academia de tengo Muchas que gracias. agradeceros que estéis aquí. Ha sido un lujo y bueno, gracias. Teniendo tu optimismo, la ciencia tiene y la tecnología mucho recorrido, está claro. O sea que creo que merece la pena que los estados inviertan en ciencia por invertir en bienestar social. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias.